Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 8 de octubre. Saludamos a quienes ya nos acompañan a través de la pantalla de Televisión Canaria. La llegada de personas a nuestras costas no implica más inseguridad. Sí que supone un mayor volumen de trabajo en la Fiscalía Superior de Justicia de Canarias, pero motivado por los trabajos para determinar la edad de los mayores, de los menores y por investigaciones sobre procedimientos en la trata de derechos humanos. Su titular, María Farnés, desvincula un aumento de la delincuencia de la inmigración. Cuando yo les hablo de investigaciones, estamos hablando de investigaciones que generalmente estas personas son los perjudicados. Es decir, trata, prostitución así, pero de estas personas, no que realmente estas personas estén generando un mayor número de delitos, ¿no? No lo hemos detectado en territorio de esta comunidad autónoma y yo creo que en la memoria de la Fiscalía General del Estado tampoco lo ha detectado. Son algunas de las conclusiones que se extraen de la memoria de la Fiscalía presentada ayer en el Parlamento de Canarias y que pone énfasis en los problemas que está generando los plazos para verificar las edades de personas migrantes. Esto mientras Canarias y Estado tratan de darle celeridad al procedimiento de traslado de los niños y niñas en protección internacional. En su reunión de los martes han acordado que la valoración de los menores solicitantes de asilo se realice en los centros de protección de la comunidad autónoma antes de proceder a su traslado. Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Migración. Previsiblemente, con el calendario que tenemos establecido para este mes de octubre, terminaremos seguramente el mes de octubre con 500 menores que han sido ya trasladados del sistema canario al sistema del Gobierno de España. No como nos hemos comprometido a hacer no solamente las correspondientes entrevistas en Canarias 50, sino que también unidades móviles de la entidad que hemos acreditado al efecto se va a desplazar a los propios centros de menores de Canarias para que el número se vaya adecuando también a la disponibilidad de plazas que el Gobierno de España está poniendo encima de la mesa. Y una de las fórmulas que baraja el Gobierno de Canarias junto al sector inmobiliario para favorecer la oferta de vivienda pasa por dotar de confianza a aquellos propietarios que temen poner sus casas en alquiler. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda. Hay una parte de la oferta que se ha retirado del mercado que lo hace por inseguridades diversas, entre ellas inseguridades jurídicas o inseguridades a la hora de cobrar la renta. Si le estamos dando garantías de profesionales del sector, también la innovación de apostar por los seguros de alquiler, es decir, al final le estamos intentando esa inseguridad que les ha retirado del mercado, dotársela a través de este código de buenas prácticas. Y una noticia de esta madrugada porque han sido rescatados los cuerpos sin vida de los 4 desaparecidos tras el derrumbe, el colapso de ese edificio que se producía ayer a mediodía en Madrid, que también ha dejado 3 personas heridas. De esta manera continuamos en esta sintonía de la Radio Pública Canaria acompañándoles hasta las 11 de la mañana. Hemos comenzado a las 6:30 haciéndole compañía, siendo su despertador cada día aquí como siempre. Y ya saben ustedes que abiertos a todo lo que ustedes nos aporten a través del 616-486-754. Siempre decimos que ustedes son nuestros ojos, nuestra voz en la calle y aquí estamos nosotros para ser transmisores de todo aquello que le inquieta aquí en la radio pública. Bueno, un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Gemma Pérez. Es miércoles 8 de octubre y así continúa, de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este miércoles nos trae otras noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Castro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. El Gobierno Central aprueba la dotación de los planes de empleo y contra la pobreza para Canarias. El Consejo de Ministros ha acordado una dotación de 45 millones de euros para el plan de empleo y otros 30 millones para la lucha contra la pobreza, además de un suplemento para la isla de La Palma. El objetivo del PIEC no es solo crear empleo, sino generar oportunidades de inserción estables y sostenibles que promuevan la cohesión social y territorial, mejorando las condiciones laborales y consolidando un desarrollo más equitativo de todo el archipiélago. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado también la aprobación de 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, la transferencia de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias, que ha aumentado en estos años de 43 a 45 millones de euros. Y también hoy se han aprobado 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza. Es decir, el Gobierno de España cumple con sus compromisos y la aprueba estas aprobaciones en el Consejo de Ministros de hoy.
Cáritas denuncia el aumento de trabajadores pobres en las islas. La precariedad habitacional ha acrecentado las peticiones de ayuda para pagar un hogar en la provincia de Las Palmas. Según los datos de Cáritas, la organización ha denunciado en la Radio Canaria que esto está generando nuevos modelos que hace años eran impensables, como quienes teniendo un empleo se ven empujados a pedir dinero porque lo que ganan no les llega para pagar una vivienda digna. Evelio Pérez, de Cáritas Diocesana en Tenerife. Como mínimo en un 14% de precariedad laboral, ¿no? Personas que están en situación extrema de exclusión social, pese a tener un empleo, ¿no? Y la realidad que vemos aquí desde Cáritas pues es bastante importante, ¿no? El incremento del precio de la vivienda, sobre todo aquí en Canarias, y que al final pues hay que destinar un promedio de un 70% de tus ingresos a la vivienda. Cierre comercial en la frontera contra la ordenanza de convivencia ciudadana. Los empresarios aseguran que se ha redactado sin el consenso de los sectores económicos y ciudadanos afectados y exigen al ayuntamiento la suspensión inmediata de la norma, ya que atenta contra el desarrollo de las actividades socioeconómicas. Se quejan de las restricciones por el ruido y el consumo de bebidas fuera de los establecimientos. El alcalde del municipio, Pablo Rodríguez, ha reconocido la difícil aplicación de esta nueva ordenanza y ha aludido a la conciencia ciudadana para hacerla cumplir. Somos conscientes de la dificultad en su aplicación porque, bueno, en tanto en cuanto es un municipio que dispone de 6 agentes de policía que, aunque nos gustaría, no pueden estar en todas partes y no pueden estar a todas horas, ¿no? Eso implica pues también la dependencia de otro tipo de recursos, ya sea pues a lo mejor de la instalación de cámaras de videovigilancia, que bueno, tampoco es una medida muy fácil de tomar porque bueno, se precisan de unos permisos oportunos y que no siempre son fáciles de obtener. Canarias promueve en Mauritania un proyecto para impulsar la industria de la moda. Promover el talento local, ofrecer formación y generar también oportunidades de futuro, sobre todo para las mujeres. Es el objetivo de la iniciativa del gobierno canario ejecutada en Mauritania, impulsando el sector de la moda. Una propuesta que se ha presentado en Nuakchot, en la capital del país. Canarias puede nutrirse de las ideas innovadoras, materias primas de alta calidad, talento creativo y recursos, aprovechando esta colaboración entre ambos territorios. Octavio Caraballo es el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia. El proyecto que hemos impulsado a través de la Agenda 2030, dirigido a más de 15 diseñadoras de Mauritania, persigue ofrecerles la formación necesaria para que puedan ejercer su actividad y emanciparse. Cuenta atrás para la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. Será el próximo sábado. La Virgen de Candelaria saldrá de su basílica para iniciar una peregrinación hasta Santa Cruz de Tenerife. Máxima expectación, ya que hace 7 años desde que la imagen de la patrona visitó por última vez la capital tinerfeña. Son miles de personas que se van a acercar a ver a la imagen durante esta peregrinación y las 2 semanas que va a estar en la parroquia matriz de la Concepción. En Canarias, al cierre, Eloy Alberto Santiago, obispo de la diócesis nivariense, ha asegurado que ya está todo preparado. Irá parando en la entrada y salida de cada municipio, recorrerá Candelaria, Rosario, Santa Cruz, La Laguna también, y desde luego, como bien indicas, la parada en Cantabria, en el centro hospitalario, es importante. Bueno, pues lo sabemos que efectivamente no solo por el nombre que lleva el centro hospitalario, sino porque la realidad de la salud de las personas enfermas, bueno, pues es una realidad bastante dura. Investigan las causas del derrumbe parcial del edificio en Madrid. Todavía no se conocen esas causas del derrumbamiento parcial del edificio en la zona de Ópera, en Madrid, que ha provocado la muerte de 4 personas cuyos cuerpos ya han sido rescatados. Se trata de una oficinista y 3 obreros que se encontraban trabajando en las obras del edificio siniestrado. La Policía Judicial es a quien le corresponde investigar lo sucedido para saber exactamente cuáles han sido las causas. El alcalde de Madrid es José Luis Martínez Almeida. Lo que habrá de determinar es el origen de cómo es posible que se haya caído el forjado de la 6ª planta, que arrastraba al resto de plantas. Ahí está la Policía Judicial y ahí sí que creo que hay que esperar, que ser prudentes. La Policía Judicial tiene ya experiencia, desgraciadamente, en este tipo de siniestros en la ciudad de Madrid. Siempre ha hecho un gran trabajo y estoy seguro de que averiguarán las causas exactas de cómo se ha podido caer ese forjado de la 6ª planta. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Tiempo
tiempo de deportes, hablando de baloncesto, porque el Dreamland Gran Canaria se estrena con victoria en la Basketball Champions League. Moy Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los claretianos debutaron en el torneo con triunfo en Portugal ante el Benfica, 61-98, con 16 puntos de Asaya Wong, que fue el mejor de los claretianos. Hoy será turno para el Canarias, para la Laguna Tenerife, que abre su participación en el torneo en Sicilia ante el Trapani. Choque fijado para las 7:30 de la tarde. El escolta Jaime Fernández confía en debutar con triunfo. Por lo que hemos visto, Trapani tiene un gran equipo en todas las posiciones, con muchos puntos. Es la primera vez que juegan en Europa y me imagino que habrá una gran afición. Así que, bueno, importante para nosotros empezar con victoria y competir. Sin abandonar el baloncesto, los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama disputan esta madrugada su segundo encuentro de pretemporada ante los Boston Celtics. Será la 1:00 de nuestro archipiélago. Vamos con fútbol. El central de la Unión Deportiva Las Palmas, Sergio Barcia, rebaja la euforia tras la última victoria de los amarillos ante el Cádiz y que les ha situado en puestos de promoción de ascenso a primera. Recuerda que el viernes afrontan ya otro encuentro muy complicado en Granada. Creo que queda mucho. El viernes tenemos otro partido y bueno, queda la segunda es larguísima, quedan muchas batallas que jugar y bueno, tranquilidad. Y el Club Deportivo Tenerife ha protagonizado el mejor inicio de temporada en toda la historia de la Primera Federación, tras 6 triunfos en los 6 primeros encuentros de Liga. Unos registros que los blanquiazules quieren seguir mejorando este domingo en el Príncipe Felipe ante el Casereño. Y cerramos con balonmano porque hoy juegan en la División de Honor Femenina el Rocasa Gran Canaria en la pista del Betionac a partir de las 6 de la tarde, mientras que a las 8 se disputa en Lanzarote el Sonsamas Vera Vera. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Bueno, pues en cuanto a la información meteorológica, les informo que aún el Gobierno de Canarias mantiene esa situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Desde ayer está declarada esa prealerta, así que mucha precaución. Vamos ya con la información del tiempo para esta jornada, porque será una jornada marcada por el viento y el aumento de las temperaturas. Luz Cepeda, Emed, buenos días. Buenos días. Vientos alisios en el archipiélago canario este miércoles, con rachas ocasionalmente muy fuertes de viento en los litorales del sureste y el noroeste de las islas montañosas. También rachas muy fuertes de viento en la zona del Paso, en la isla de La Palma. Esas rachas de viento se esperan sobre todo por la mañana, alcanzando el viento fuerza 7 en las costas. En medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria no se descarta alcanzar los 34 grados. Las temperaturas suben un poco más. Podremos llegar a 30 grados en amplias zonas de la isla de Gran Canaria. Máxima prevista de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 26 en Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de la Palma, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados en Valverde. En el norte de las islas montañosas, nubes con apertura de grandes claros durante el día y en el resto ambiente soleado. Ligera calima en altura, sobre todo en la provincia oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Luz Cepeda, de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos quedamos haciendo un recorrido por las temperaturas. Aquí nos apunta Antonio Adelfo. Buen tiempo en la laguna, creo que hará calor. Ya nos hace una pequeña previsión de cómo irán las temperaturas en esta ciudad de la isla de Tenerife. Buenos días desde Aría, 18 grados y con una maravillosa luna que ilumina todo el valle de las 10.000 palmeras, algo de viento y ligeras nubes en los que nos envía este oyente desde la isla de Lanzarote. Desde aquí, feliz jornada mundo desde el Museo de Historia de Granadilla, de Abona. Es bueno despertarse a diario escuchándolo a ustedes, sabe mejor el desayuno y bueno, y salimos así con las pilas cargadas de optimismo. Gracias, equipo. Bueno, aquí quedan estos mensajes de nuestros oyentes y tienen abiertos, ya saben ustedes, S616-486-754. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Y en este punto de la mañana nos acercamos a la sala del 112. Saludamos ya a su portavoz, Cande Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Destacar la colisión de un motorista y también incendios de vehículos, ¿verdad? Sí, así es. Sobre la medianoche, un motorista colisionó con una señalización de obra en la avenida del Atlántico del municipio de Santa Lucía, en Gran Canaria. Allí fue asistido por el personal del Servicio de Urgencias Canario, ya que presentaba lesiones de carácter moderado, y lo trasladó al hospital.
Además, sobre las 4 de la mañana, efectivos de bomberos intervenían en la extinción de un incendio que afectó a un total de 3 vehículos en la calle Pizarro, en el municipio de Granadilla, en Tenerife, donde no hubo heridos. Bueno, pues nos quedamos con esas incidencias en la sala del 112. Esperemos que transcurra tranquila la mañana. Cande Ceballos, gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y miramos al tráfico, nos situamos en el mapa de la isla de Gran Canaria. Estamos viendo que se produce tráfico lento a la salida del aeropuerto con dirección a Las Palmas de Gran Canaria, pero quizás se efectúan más retenciones a la altura de Playa Melenara La Garita, en la Gran Canaria 1 con destino Las Palmas de Gran Canaria. También la zona de Almatriche, Tamaraceite, estamos viendo que también hay tráfico lento y retenciones en este punto. Y en la Gran Canaria 2 también estamos viendo que en la zona de El Roque, también en dirección a Las Palmas de Gran Canaria se está produciendo tráfico lento. Eso en cuanto a la isla de Gran Canaria. En la isla de Tenerife estamos viendo ese tramo desde la Matanza de Acentejo en dirección Santa Cruz de Tenerife hasta casi el aeropuerto Tenerife Norte. El tráfico está presentando mucha dificultad. También en ese acceso tráfico lento en la TF2 que conecta la autopista del sur de Tenerife con la autopista del norte en dirección La Laguna, y también a la altura de Olla Fría en la Tenerife 1 también hay retenciones en destino Santa Cruz de Tenerife. En cuanto a la autopista del sur en la TF1, pero ya más sur, estamos encontrando ese típico tráfico lento que nos encontramos a la altura de Las Chafiras en dirección sur hacia Los Cristianos. Bueno, pues así se presenta el tráfico en esta jornada de miércoles aquí en Canarias, en las islas principales. Llegamos en este punto a las 7:16. La botella más llena que vacía, piensa el 50% que las tecnologías ayudan a las personas a sentirse más acompañadas. Bueno, así llegamos a las 7:20 de la mañana con las claves del día, con lo que marca la agenda en esta jornada. Eugenio, que te escucho a partir de las 11 de la mañana con Mercedes Martín en la Alpispa, ¿verdad? Y yo sigo contigo hasta esa hora, disfrutando de la noche al día. Gracias, Estíbaliz. Gracias. Bueno, por aquí también les apunto algunos mensajes que nos hacen llegar nuestros oyentes a través del 616-486-754, que tiene que ver con las temperaturas. Buenos días, 17 grados en Santiago del Teide, una temperatura agradable. Y también nos preguntan qué pasa con los meteorólogos de la Radio Canaria, que hace días que no se les escucha. Bueno, ya estarán aquí con nosotros, pero saben ustedes que también necesitan su periodo de descanso, por eso también hemos recurrido a los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero bueno es que ustedes los echen en falta, porque sin duda alguna nosotros también los echamos de menos. Llegamos así a las 7:20. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Mayor Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, ya nos acompaña Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia, presidente de Proesca y portavoz del Gobierno. Señor Cabello, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes. Bueno, ¿está usted con la Fiscal Superior de Justicia de Canarias cuando ha dicho que el plazo de 15 días fijado para trasladar a los menores migrantes por la vía de declaración de contingencia migratoria es un error? Bueno, nosotros entendimos y en aquel momento se hizo un trabajo que se hizo con la mano de los diferentes ministerios implicados para poder diseñar estos plazos. Se está demostrando que está siendo difícilmente cumplirlo si todos no ponemos nuestra mejor voluntad, ¿no? Y no aceleramos esos propios procesos. Pero todos incluyes incluso hasta el Gobierno de Canarias. Sí, todo incluyó hasta el propio Gobierno de Canarias. Sí sabíamos que iba a requerir un esfuerzo muy importante, pero hay una realidad. Y es que nos tenemos que dar un plazo que tiene que ser lo suficientemente corto para poder reaccionar, porque cuando se activa ese mecanismo, que es el artículo 35 de la Ley de Extranjería, es porque hay una emergencia migratoria. Claro, si lo que se quiere revertir es una situación en la que se están produciendo llegadas casi a diario, tienes que tener una capacidad de reacción muy, muy rápida. 15 días. Bueno, analizando en aquel momento el protocolo, parecía que era posible si todos hacíamos lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, ayer de la reunión del martes de esta semana, salía que íbamos a empezar a realizar las valoraciones y esas entrevistas individuales, no solo cuando estuvieran en el centro del Canarias 50, sino en el caso de los hombres, porque eso solo se hacía en el caso de las chicas, se podía hacer también en los centros dependientes del Gobierno de Canarias. Son temas que no evitas un embudo más, un cuello de botella más. Yo creo que todavía tenemos que seguir afinando, y ahí es donde yo digo que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta, pero con buena voluntad. Pero es mucha casualidad, señor Cabello, que cuando se iba a proceder ya prácticamente a trasladar un menor dentro de la vía express de contingencia migratoria, creyendo que era menor, se da el caso de que era mayor de edad. Se dio ese caso.
la semana pasada. Esta semana se dio otro caso en que los 5 que había identificado el gobierno del Estado para ser trasladados de esos 5, 2 también cumplieron la mayoría de edad. Es que al final está pasando una situación, ¿no? Y es que todos los días hay algún menor con derecho a asilo internacional que está cumpliendo la mayoría de edad. Y ese menor que cumple la mayoría de edad, sin haberse reconocido sus derechos, está abocado a iniciar un camino diferente en el ámbito de la protección internacional y, por lo tanto, se le han cercenado parte de sus derechos. Y esto lo íbamos diciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que producir un cambio de ritmo real. Y aquí yo creo, y lo he puesto muchas veces encima de la mesa, que tenemos que hacer por movilizar todos los recursos humanos y técnicos posibles. Y cuando lo enfatizo tanto es porque, claro, al final, para la realización de la documentación, el volumen está siendo muy, muy alto, muy, muy alto. Y ahí el Gobierno de Canarias, por ejemplo, está poniendo encima de la mesa un plan de refuerzo de personal suficiente para poder reaccionar para la Dirección de Infancia y Familia, y sin embargo no siempre está siendo así. Pero bueno, entendemos que se siguen dando pasos, aunque el ritmo es totalmente insuficiente. Pero entiendo de sus palabras, Alfonso Cabello, que si se ponen las pilas, en un plazo de 15 días da tiempo de la derivación. El protocolo diseñado, el protocolo no lo diseña el Gobierno de Canarias, es un protocolo diseñado de manera conjunta entre el Gobierno de Canarias y los diferentes ministerios. Nosotros entendemos que da tiempo. Nosotros entendemos que si se movilizan todos los recursos da tiempo. Hay un problema, Mayer, que estamos hablando de 1.300 con derecho a asilo político internacional y estamos hablando de 4.000 y pico, vamos a decir, de los que estarían afectos por la ley de extranjería. Hombre, claro, hay un primer momento que es que digerir, si se me permite hablar en estos términos, es muy complicado. Es ya no solo empezar un protocolo nuevo, sino digerir un volumen que es totalmente inusual, que es lo que ha llevado a la declaración de la emergencia migratoria. Nosotros entendemos que se podría hacer, pero hay que ponerse las pilas. Pero no es que, cabe... claro, yo estaba pensando, Alfonso Cabello, perdón por la interrupción, que si ahora mismo, que afortunadamente se han reducido las llegadas, les cuesta derivarlos en 15 días, como tengamos una llegada masiva, nos olvidamos de lo de los 15 días, Bueno, ¿no? ahí es donde tendríamos que pensar que son, y es difícil hablar en estos términos, pero son canales diferentes. Al final son unos los recursos de primera acogida y diferentes a los recursos que se tienen que encargar de esta otra parte, ¿no? Hay un primer momento en que tú los filias cuando llegan a muelle, etcétera, y ahí dices, oye, susceptible, en función del país puede ser, oye, es Mali, bueno, pones un asterisco, susceptible de ser protección internacional menor y de Mali, vale. Esos expedientes, además, que tú tienes que empezar desde un primer momento a clasificarlos de una manera que permita que alguien los rescate en un segundo momento y pueda empezar esa derivación. No es lo mismo estar en una situación de emergencia migratoria que no estarlo a la hora de activar ese recurso, no. Me refiero, cuando esto está diseñado para que sean canales diferentes, funciona. ¿Qué pasa? Cuando el embudo es muy pequeñito y, por ejemplo, solo haces las entrevistas en el Canarias 50. En el Canarias 50 el número es dinámico, ¿eh? El lunes habían, si no me equivoco, 106 menores en el Canarias 50. Canarias 50, que es un recurso que está en Canarias, dependiente del Estado. Las entrevistas para la valoración a los menores masculinos, niños que estaban ahí, que se realizaban, solo se realizaban a los que estaban en el Canarias 50. Oye, tú puedes ir adelantando si la vas realizando al resto también que está fuera, que los tienes en un listado identificado. Hay un expediente individualizado de cada uno de esos menores. Eso se desbloqueó ayer. Hasta ayer no había sido un compromiso por parte del Gobierno del Estado. Bueno, creemos que eso va a ayudar y ahora lo que tenemos que es seguir dando pasos. Mayer, al final, nosotros no hemos dicho que los niños se tengan que ir inmediatamente. Si eso el Gobierno de Canarias no lo ha dicho en ningún momento. Somos conscientes de la situación en que son niños y niñas y que incluso a lo mejor hay niños y niñas que no se van a querer ir porque aquí han encontrado un lugar donde establecer un proyecto de vida, si nosotros lo sabemos. Lo que es imposible es en una situación de hacinamiento con 85 centros en Canarias abiertos de manera exprés, con muchos de esos centros muy por encima de sus capacidades, poder atenderlo garantizándolo. Si nosotros lo que defendemos en todo momento es que haya un ritmo constante, un ritmo que revierta la situación de incrementos y nuevos centros. Hay que recordar que hace un año y medio aproximadamente estábamos en 20 o 25 centros de menores, son 85 los centros de menores ahora mismo. Entonces lo que nosotros pedimos es que se sea consciente de la situación, se asuma la responsabilidad, porque en este caso tuvimos que ir
al Tribunal Supremo para que el Gobierno del Estado asumiera su responsabilidad y se revierta esta situación. El ritmo no es el adecuado. Busca al culpable. De verdad, no estamos en esa. Nos toca tensionar la negociación para que esto siga cumpliéndose. Hablando de ese ritmo y haciendo referencia a esa reunión de todos los martes, señor Cabello, el Estado dice que para finales de octubre ya habrían salido de Canarias unos 500 menores solicitantes de asilo. ¿Se lo cree? Porque a fecha de hoy ustedes daban datos estos días, 161. No me lo creo. Es decir, a finales de octubre, ¿usted no cree que 500 niños hayan estado ya fuera de Canarias por este mecanismo? No me lo creo. Ojalá sea esa la situación. Y ya te digo yo que el Gobierno de Canarias va a poner todos los medios humanos y materiales, con refuerzos incluidos de plantilla, para poder cumplir la parte que le toca, porque la responsabilidad es del Gobierno del Estado. Pero no me lo creo, porque cada martes, después de esas reuniones interadministrativas, sale la Secretaría de Estado o la ministra anunciando las plazas que se han puesto encima de la mesa. Si no me equivoco, y aquí te voy a hablar de datos de hace 2 semanas, se habían prometido casi 400 salidas y apenas se habían efectuado, no me acuerdo si en aquel momento eran 113. Y ahora te estoy hablando porque te digo que todos los días los números son cifras distintas. Por lo tanto, tú me dices, oye, ¿estamos obsesionados por hablar en números? No, yo creo que lo que tenemos que hablar es de un ritmo de salida suficiente que ayude a revertir la situación de hacinamiento y de emergencia migratoria que tenemos. Ese es el ritmo. Igual que la otra parte, que cuando hablamos de los más de 4.000 de la ley de extranjería, nosotros hemos dicho, oye, hay un primer momento en que nosotros estamos dispuestos a aguantar 1 año para que salgan estos primeros 4.000. Pero, hombre, los que vayan llegando, no me obligas a seguir abriendo centros nuevos. Ahí es donde nos pusimos con el protocolo de esos 15 días, para no tener que forzarnos, para que pudieran ser recursos temporales y no recursos más estables. Y después, por ejemplo, los que están en esa condición de asilados, si han creado arraigo aquí, el Estado tendría que crear un centro aquí en el archipiélago para acogerlo. ¿No te parece razonable que el Estado tenga algún centro de más largo recorrido aquí en Canarias, frontera sur de Europa, con la situación que tenemos, para que el Estado tuviera aquí algún recurso para esos niños y niñas? Porque ahora tenemos el Canarias 50, que no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo o no, no reúne las condiciones para ser un centro para niños y niñas, más decir, de larga duración, más estable. Entonces nosotros creemos que si van a ser competencia del Gobierno del Estado, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, esos niños y niñas, algún recurso debería haber en Canarias, porque hay una realidad, y es que ya a día de hoy hay familias en Canarias que tienen niños con derecho a asilo político que están siendo atendidos. Me refiero, es que ya hay niños y niñas que prefieren quedarse aquí en Canarias. Lo que no podemos es seguir soportando más ni una llegada a este ritmo. Yeah. Bueno, me gustaría hablar de otros asuntos. Hemos visto cómo se ha llegado a un acuerdo por parte de la Consejería de Vivienda y las inmobiliarias para garantizar que aquellos propietarios que tienen sus viviendas vacías pues puedan alquilarlas y con garantías para que los propietarios no tengan miedo a que no se les pague. Y se habla de un dato que me ha llamado la atención, ¿no? De que hay en torno al 40% de la oferta de viviendas que están cerradas. Es un dato impresionante dada la necesidad de viviendas que hay en Canarias, ¿no? Sin duda, es un dato escalofriante. Al final, bueno, estamos en que el Gobierno tiene claramente identificado que el problema de la vivienda es uno de los principales problemas de la Comunidad Autónoma Canaria. Es un problema complejo que tiene muchas aristas diferentes. Lo estamos intentando abordar desde muchísimos frentes: financiación, construcción, vivienda de protección oficial, vivienda de alquiler asequible, bono joven de alquiler, hipoteca joven, muchas cosas. Pero hay una realidad: necesitamos que haya más viviendas en el mercado. Esta es la única solución rápida posible. Y para eso, más allá del resto de aspectos que yo te estaba nombrando, tenemos que liberar vivienda. Aquí es, oye, o los propietarios que las tienen cerradas las abren y las ponen en el mercado, una. O dos, regulamos la vivienda vacacional. La ley está desde el mes de enero en el Parlamento para que intente salir, espero, antes de final de año estar, y eso haga que muchas viviendas que están en el mercado de la vivienda vacacional vuelvan rápidamente al alquiler de larga estancia. La primera parte, la que tiene que ver con la ley, ahí lo que se quejan continuamente los propietarios, en todo momento, es de la ley estatal, que no les incentiva a tenerlas en el mercado porque pueden surgir problemas que tienen que ver con impagos, etcétera, etcétera, un tema de seguridad jurídica. Y eso es lo que te dicen muchos propietarios, eso es lo que te dicen muchos gestores de estas viviendas. Bueno, ¿qué conseguíamos ayer? Ir poniendo encima de la mesa, es decir, un manual de buenas prácticas, ir engrasando todo el mecanismo para intentar convencer también a que haya más gente que vaya al mercado de larga duración. Pero ya te digo, es un problema
complejo, que tiene muchas aristas y en el que tenemos que trabajar en todas. Ayer se daba un paso más. A mí, por ejemplo, que ayer también veía en los servicios informativos, en la tele canaria, hablando de algunas infraestructuras cerradas en algunas islas, Fuerteventura y Lanzarote, se hizo desde la consejería en su momento un llamamiento para la compra en subasta de viviendas, de edificios inacabados de la crisis del ladrillo, 2006, 2007, 2008, para terminarlas nosotros y poder ponerlas en el mercado rápidamente con viviendas de protección oficial. Bueno, al final son muchas medidas diferentes para que vaya muy rápido. Ayer se hablaba de ese dato también del número de viviendas cerradas en Canarias, que se cifra por encima de las 200.000. No está identificado. Sí, porque habrá algunas que están en condiciones de ocupar y otras que no. serán cuartos de aperos, Sí. otras que serán otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estamos con el Observatorio de Vivienda para ver cuáles sí y cuáles no, y en qué municipios, para intentar, hacer que también se puedan hacer una parte de pedagogía con esos propietarios para sacarlos al mercado. Yo creo que tenemos que abordar todos los frentes, Mayer. ¿Y cree usted, señor Cabello, que esas viviendas que hoy están con carácter vacacional, a medida que empiece a instaurarse la ley y que puedan ser destinadas a larga estancia, se sumarán a esa larga estancia o empezarán a engrosar o a sumarse ese 40% que ahora mismo no se atreven a llevarlas a la oferta pública? Yo tengo la sensación de que hay mucho de esa vivienda vacacional que se compró como inversión para generar unos rendimientos y que cuando salga de la posibilidad de seguir pagando la hipoteca, por simplificarlo mucho, pues pueden haber muchos instrumentos para haberla comprado en su momento, se va a intentar buscar la sostenibilidad financiera de ese activo en un momento dado y yo creo que van a volver al mercado de larga duración. Es la percepción que tenemos. Independientemente de eso, es una realidad que hay un número de viviendas que no fueron concebidas urbanísticamente ni conceptualmente para ser vivienda vacacional y están en ese recurso, ¿no? Es como la tormenta, en ese recurso me refiero a la vivienda vacacional. Es una tormenta perfecta, se construye mucho menos, lo que se construye de cierto nivel, con algunas calidades, un porcentaje muy alto se va a vivienda vacacional porque da unos rendimientos mayores, se empieza a sacar de entre determinadas zonas en el archipiélago, determinados municipios, etcétera, vivienda a este recurso de la vivienda vacacional también, y al final aumenta la presión, ¿no? Oferta y demanda. Le pregunto también por lo que el Estado nos debe y está comprometido de esos 396 millones que han hablado, ahora que se ha aprobado los 45 millones del plan de empleo, los 30 millones para el plan contra la pobreza y también el millón para tasacorte. ¿En cuánto quedan los números? ¿Cómo vamos ahí de lo que vamos restando de lo que nos debe? Mira, los números son complicados, los simplificamos muy rápido, ¿vale? Cuando hablaba yo hace 2 semanas de que el Estado tenía comprometido con Canarias 396 millones de euros, nos debían 303 hace 2 semanas, es lo que nosotros llamamos transferencias corrientes. Son los dineros, vamos a decir, que ya tienen un vehículo administrativo, que están en convenios, que son de la operativa más o menos diaria, ¿no? De eso nos debían 303 millones, lunes de la semana pasada. Realmente era mes de julio cerrado, 31 de julio, pero bueno. A partir de ahí empiezan las transferencias, que son estas de las que hablaba ayer el ministro Ángel Víctor Torres. Quedan muchos dineros por llegar todavía, pero es que aparte de esos dineros hay dineros que no están entre esos 300 millones de euros, como son los 200 millones para la isla de La Palma, como son, por ejemplo, lo que afecta a la bonificación del 60% del IRPF a quienes viven en la isla de La Palma, los dineros, por ejemplo, para los temas vinculados a las emergencias hídricas y energética. Hay otros dineros que faltan todavía por seguir Son llegando. 2 cuentas, digamos. No, son 2 cuentas. A ver, es la evolución de las cuentas. Oiga, usted me debe 303 millones de euros. Lo razonable es que en 3 meses que quedan me vayan llegando, te diría, todas las semanas, porque si no va a ser incumplible el presupuesto, ¿no? O sea, a partir de ahora entiendo que el Consejo de Ministros deberá ir dándole luz verde a algunos de estos asuntos. A mí lo que me empieza a preocupar es esa sensación en ocasiones de que estamos muy vigilantes y reclamando continuamente o los dineros no llegan, que es algo que yo decía hace 2 semanas. Oye, o hace 2 semanas sales con las cuentas y dices, mira, es que me debes. Bueno, el siguiente martes de los me debes empiezan a ir algunas cosas. Pero es que o el ritmo se incrementa significativamente o es que, claro, habían transferido del 100% de los dineros el 23%. A 3 meses vista. A 8 de octubre ya. Claro, entonces, pues claro que toca incrementar el ritmo. Hasta feo estaría. Me preocupa un poco de ayer la rueda de prensa o las declaraciones que hacía el ministro, no sé si era en rueda de prensa, sobre el tema de la isla de La Palma,
porque nuestras cuentas no se parecen nada. Y la sensación es que empieza... ¿Por qué difieren tanto las cuentas de Canarias? Porque yo creo que empiezan a mezclar cosas. Y cuando las cosas se mezclan de esa manera, me empieza a dar miedo que se quiera hacer aquello del juego de la bolita y que se pierdan dineros por el camino, ¿no? Nosotros las cuentas ahí las tenemos muy, muy claras. Con La Palma se había comprometido a 100 millones de euros año para poder revertir la situación de emergencia social y económica producida por la erupción volcánica. Han llegado los 100 millones del 2023 y los del 2024 y 2025 no han llegado. Ahí el gobierno de la comunidad autónoma ha puesto su parte de los dineros y, sobre todo, administrativamente ha montado todos los expedientes para poder vehiculizar esa aportación, incluso de los 100 millones, de manera rauda y veloz, ¿no? De una manera muy, 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 muy ágil, ¿no? Y ahora mismo estamos a la espera de la llegada de esos 100 millones para poder cumplir con la gente de la isla de La Palma. ¿Se puede aprobar en el Consejo de Ministros, la transferencia de esos 100 millones? ¿Cómo se aprobó? Porque este gobierno no tiene presupuestos desde el año 2023. Se puede aprobar, es una aprobación singular. Mayer, y ahí es cuando nosotros decimos, si es un problema del vehículo, ahí nosotros hemos puesto encima de la mesa, pintemos todas las cosas para Canarias en un decreto, lo llamamos Decreto Canarias, o así lo llamaron ustedes en los medios de comunicación, y yo llevo, o sea, Canarias está dispuesta, y el presidente Fernando Clavijo se ofreció a ir con ese decreto al Congreso de los Diputados a hacer pedagogía y didáctica con todos los partidos políticos, rojos, azules, morados, verdes, con todos los partidos políticos, para explicar cuál es el grado de compromiso de esos asuntos, para qué son esos asuntos y que sean convalidados. Oye, ese es el modo canario que nosotros hemos entendido. Si es necesario, Canarias va a ir al Congreso de los Diputados, a esa jaula de grillos que es el Congreso de los Diputados, que es Madrid ahora mismo, para intentar sacar los temas. ¿Pero si es necesario o lo van a hacer? No, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Está en redacción claro, ese decreto? estamos en redacción, estamos en el proceso justo de elaboración. Porque el PP dice que sí, que se los apoyaría, siempre y cuando sea solo temas de Canarias, que no mezclen otras cosas. Bueno, nosotros los asuntos de la agenda canaria, que eso es una singularidad en Canarias, y este fin de semana pasado, estuvimos en Córdoba en varias reuniones y tal. Oye, que nosotros tenemos los mismos asuntos, yo los tengo firmados por el Partido Popular que por Pedro Sánchez. Porque son temas que nosotros en su momento pusimos en la mesa como líneas rojas para Canarias. Y quien quisiera contar con el apoyo, en este caso, de Cristina Valío, en aquel momento, tendría que tener claro que había que cumplir con esos temas. Y esos temas no eran subterfugios, no eran conejos en ninguna chistera. Eran los dineros a los 100 millones anuales para la isla de La Palma, tiene que ver con la bonificación del 60% del IRPF, tiene que ver con los planes de empleo, tiene que ver con las infraestructuras educativas, tiene que ver con esos asuntos, con la bonificación para el transporte, bonificación a las mercancías, tiene que ver con asuntos que son vitales para Canarias, como nosotros nos gusta decir, las cosas de comer, de sacar adelante esta comunidad autónoma. Y en cuanto a la condonación de la deuda, señor Cabello, el gobierno de Canarias insiste en que es discriminatoria para Canarias. El Ejecutivo ya está en esa posición de rechazarla. Se presentan alegaciones. En el caso de que haya alguna mejoría, ¿si la apoyarían? Estamos en el proceso de presentar las alegaciones. Se vencía el plazo, si no me equivoco, sábado o domingo de esta semana. Se presentaron y ratificaron el lunes en Consejo de Gobierno y a partir de aquí lo que esperamos es que haya algo de sentido común y en el proceso previo a su convalidación en el Congreso de los Diputados se pueda mejorar ese texto. Y en ese sentido lo hemos puesto encima de la mesa. Y hemos dicho claramente que es malo para Canarias. La condonación de la deuda planteada por el Partido Socialista, por Pedro Sánchez, es malo para Canarias. Probablemente los canarios y las canarias salgamos debiendo más al día siguiente de que se produzca esa condonación de lo que debíamos antes de comenzar este proceso. Han cogido a la comunidad autónoma que menos deuda tiene de todo el conjunto del Estado español, la han mezclado con aquellos que gastaron muy por encima de sus posibilidades a lo largo de los últimos 10, 15 años y nos han repartido a todos parte de su deuda. Esa es la situación. Y nosotros lo que ya defendemos, porque ya es un sinsentido que un ministro canario que ha sido presidente de Canarias, es que uno de los argumentos para reducir hasta un 50%, 1.710 millones de euros, sean sospechosamente aquellos parecidos a los que nos llevan a tener nuestra singularidad, que es la adicionalidad de los recursos del REF y de la RIC. Eso es muy, 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 muy preocupante, porque si Ángel Víctor Torres da por bueno eso, quiere decir que cuando se abra el melón del sistema de financiación autonómico, podríamos estar hablando en esta comunidad autónoma de otra cosa. ¿Se tendría que llegar a esos 1.700 millones de euros para aceptar entonces la propuesta de la condonación? No me corresponde a mí decidir si se aceptan o no. Lo que sí le digo es que para que fuera justo, equitativo y equilibrado,
y reúna los requisitos de adicionalidad, se deberían de incorporar esos 1.710 millones. Y a partir de aquí, creo que hay suficiente ruido en el Congreso de los Diputados y se puede plantear un frente común lo suficientemente sólido desde Canarias para que el Partido Socialista mueva el sinsentido ahora mismo de perjudicar a Canarias con la condonación de la deuda. Claro, después tendríamos que vernos en el escenario de que no se mejore nada la negociación y de si ustedes aceptan o no aceptan eso, ¿no? En función de las condiciones de la letra pequeña, porque también planteaba, y me gustaría, sé que ha estado por aquí la consejera Matilde Asián, ¿cuál es el origen de la deuda? ¿De qué deuda estamos hablando? ¿Con quién está negociada esa deuda? ¿Cuáles son los terceros? O sea, hay mucha opacidad. Es que estamos... yo creo que ahí el gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, ha conseguido lanzar globosondas, que todos nos empecemos a discutir sobre un globosonda y después lo va aterrizando en letra pequeña, ¿no? Y cuando empiezas a aterrizar la letra pequeña hay tanto ruido generado que le puedes poner poco foco porque ya estamos casi cansados de hablar del asunto, ¿no? Pero cuando empiezas a analizar la deuda pequeña, ¿de qué año es la deuda? ¿A nombre de quién estaba? ¿Con qué tipos de interés? ¿Qué deuda va a quitar a Canarias? ¿La más antigua o la más nueva? ¿La que nos estaba costando más? ¿La que nos estaba costando menos? Estas cosas no se saben. Es que estas cosas no se saben y estas cosas afectan. ¿Cuál es el plazo de vencimiento del conjunto de la deuda que se va a poner encima de la mesa? Nosotros no lo sabemos, ¿no? Y la otra clave también importante, lo que se ahorren ustedes con que el Estado asuma esa deuda, si se les permite eso, utilizarlo, por ejemplo, se ha dicho, ¿no?, por parte de miembros del Partido Socialista para servicios esenciales. Bueno, pero a día de hoy no está claro eso, ¿no? Bueno, otra trampa, otra bolita en el aire, ¿no? Cuando tú oyes a los miembros del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y en alguna ocasión al ministro, ¿cómo va a decir Canarias que no a la condonación de la deuda? ¿Cómo va a decir Canarias que no? Que eso va a permitir liberar cientos de millones para dedicarlo. Oiga, no. Ojalá, ¿no? Ojalá. Es que hay una regla de gasto que no nos permite gastar. De hecho, la deuda es tan baja porque en los últimos años, desde que hay disciplina fiscal y esas reglas fiscales vuelven a operar, nos hacen que nos topan el gasto. Ojalá. Y cuando digo ojalá, ahí está parte de la conversación que se puede seguir teniendo. Oye, no me condones más deuda, pero permíteme que los superávit con los indicadores sociales que tiene Canarias, siendo una comunidad autónoma con unas especiales necesidades, vamos a poder atenderlos desde esa perspectiva. Bueno, usted que hablaba de ruido, hubo un ruido en las calles que quería un cambio de modelo económico, señor Cabello, pero estamos viendo que, por ejemplo, en cuanto a turismo, el turismo en Canarias no para de crecer. De hecho, ya se habla que este año lo podríamos terminar en torno a los 19 millones de turistas con respecto a los 18 millones que teníamos el año anterior. ¿Dónde está el límite? Canarias debe de tener un límite. Y esa era una primera idea que hasta ahora, y yo creo, que no había estado sólidamente puesta encima de la mesa, ¿no? Y tenemos que tener un modelo en el que, como tú bien dices, hay islas que van a tener cifras récord, pero hay otras islas que tienen menos camas y menos turistas. En este caso, por ejemplo, las Islas Verdes. Entonces, hablar de Canarias como una única, como una unidad, es injusto, también turísticamente hablando. Entonces tenemos que tener un modelo que nos permita abordarlo desde diferentes perspectivas o a diferentes velocidades. Por ejemplo, tenemos ahora mismo en Tenerife y Gran Canaria, en el caso de Tenerife, se empiezan a establecer límites para entrar en determinados espacios naturales, se empiezan a explorar determinadas fórmulas para ir estableciendo esos límites. Fuerteventura y Lanzarote, sobre todo Lanzarote hace años que ya lo hacía, cobraba por determinados espacios, también se replantea, se pone encima de la mesa la posibilidad de empezar a descatalogar suelos de usos, vamos a decir, turísticos, para que reviertan a otras situaciones que no permitan el desarrollo de los suelos. Se pone una ley de vivienda vacacional que incrementó de una manera muy, muy, muy rápida el número de camas que había en el mercado en Canarias. Si vamos a municipios turísticos históricos, el número de viviendas vacacionales muy, muy alto. Hay municipios como este que nos encontramos de Santa Cruz de Tenerife, donde ya es más el número de viviendas vacacionales que de camas hoteleras, muy superior. El número es como si se hubieran abierto varios hoteles en apenas un año y medio, sin verlos, sacando vivienda del mercado. Son muchos los asuntos y yo creo que hay una plena conciencia de esta realidad. Y además me da la sensación de que por primera vez se dan las condiciones sociales, políticas y económicas para poder tomar medidas de calado. En ese proceso estamos, se empiezan a tomar medidas, no a la velocidad probablemente que a todos nos gustaría, pero hay una realidad, no se cambia un modelo económico ni se revierte una situación en un año y medio. Hablábamos cuando estaba en Tokio y me decía que estaba muy sorprendido del conocimiento que tienen allí de las empresas canarias que producen videojuegos, o sea que somos una potencia en videojuegos.
Mira, somos una singularidad, y antes lo decía, y somos un rara avis, ¿no? Tenía la oportunidad, como tú dices, de acompañar a 8 empresas canarias a Tokio hace 3 semanas aproximadamente. 2 eventos muy grandes, Tokyo Game Matsuri y el Game Show, el Tokyo Game Show. Y allí, en ese ecosistema de los principales productores, de los principales diseñadores de videojuegos, gaming a nivel mundial, pues Canarias tiene un hueco. Incluso a mí me sorprendía con la Embajada de España, ¿no? La Embajada de España pone como ejemplo singular el caso canario, ¿no? Y el caso canario es una singularidad porque hay una combinación muy, muy buena. Hay talento, tenemos ahora mismo, hace 6 años habían 2 empresas, ahora hay 29 empresas, 300 empleos directos. Estamos hablando de un mercado, de una industria que factura 170.000 millones de euros a nivel mundial. Es una auténtica burrada. Viene a ponerle y plantarle cara al sector audiovisual, al cine. Al cine. Le planta. Nos interesa mucho, en definitiva. Una producción de un videojuego, un AAA, son 250, 300 millones de euros lo que cuesta producir un videojuego, ¿no? Entonces ahí Canarias tiene una serie de profesionales muy, muy buenos y ponemos encima de la mesa, oiga, si ustedes deslocalizan el diseño, producción y determinados trabajos de estos videojuegos, aparte, se pueden beneficiar de unas condiciones fiscales muy, muy buenas. Contratar en Canarias es muy bueno, tenemos mucho talento y aparte los proyectos que se desarrollen aquí tienen unos incentivos fiscales muy buenos. Eso nos está permitiendo, bueno, que ya hayan 3 en desarrollo ahora mismo, uno 100% canario-japonés, que bueno, es la primera vez que se producía, 2 más en las que ya estamos trabajando y muchos profesionales desde Canarias que están trabajando ahora mismo para empresas japonesas. ¿Pero son profesionales que se forman en Canarias, señor Cabello, o hace falta esa formación para que esos profesionales no tengamos que traerlos de fuera? Ya sí. Y te digo, yo hubo un momento, ¿sabes? Como fui concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo, en que hubo un momento en que Three Doubles, por ejemplo, que es una de las empresas más importantes que hay, trajo el grueso de sus empleados de fuera. No había información. De eso ya han pasado en total unos 5 o 6 años. Tenemos a las 2 universidades públicas canarias, hasta 3 universidades privadas y varios centros de formación trabajando específicamente en formación de la mano de estos profesionales. Y ya hay un caldo de cultivo bastante bueno. Ya hay un número, ya hay una masa crítica importante y sobre todo, cuando te vas a Península o te vas a Tokio y entre en el portfolio de las cosas hechas en Canarias tienes Ladybug, juegos de animación de primer nivel en el mundial, tienes Arcane, que es uno de los éxitos más importantes. Ya me pierdo con todo eso. No, bueno, pues al final pones encima de la mesa un catálogo de cosas, el pelo de Rapunzel, que tú dices, ¿qué me estás hablando? Bueno, el pelo de Rapunzel, hubo una gente en Canarias que estuvo trabajando 2 años para el diseño del pelo de Rapunzel, con las sombras, los movimientos, y no hablamos solo de profesiones tecnológicas, no pensemos solo en matemáticas, informáticas, en ingeniería, sino pensemos en temas vinculados a bellas artes, a otras disciplinas que son muy importantes, porque al final la parte técnica y tecnológica es importante, pero hay otra parte que tiene que ver con acabados, que tiene que ver con otra historia. Pues Alfonso Cabello, gracias por acompañarnos hoy aquí en la Radio Pública. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes. 7:50. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7:53 minutos de la mañana, seguimos en directo aquí en Radio Pública Canaria en este programa de la noche al día, desde las 6:30 acompañándoles hasta las 11 de la mañana. Y bueno, vamos con más asuntos porque a partir de este domingo el sistema de control de fronteras en los aeropuertos pasa a ser gestionado por un nuevo sistema con un procedimiento informático automatizado que va a registrar las entradas y las salidas del espacio Schengen de ciudadanos de terceros países. En Canarias van a estar 306 equipos automatizados y viene o no a agilizar los trámites. Bueno, vamos a ver qué opina en este sentido la patronal. Ya nos acompaña esta mañana Fernando Stani, que es vicepresidente de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, y presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas. Señor Stani, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. ¿Qué tal? Bueno, son más de 300 equipos en Canarias, de los que estamos diciendo, este procedimiento informático. ¿Esto va a ayudar a la hora de gestionar el control de entrada? Pues sí, la verdad es que va a agilizar, si funciona perfectamente, va a agilizar bastante lo que es la entrada de los turistas, sobre todo los que desde fuera del espacio Schengen, ¿no? Que son los que tienen que tramitar sus pasaportes, ¿no? Cuando estas máquinas funcionan bien, pues el trámite de entrada es mucho más rápido y, por supuesto, es la primera impresión que dicen que es la que queda, pues va a ser mejor porque no van a tener tanto tiempo de espera. Es decir, que este domingo va a ser la prueba de fuego, se puede decir, ¿no?
Sí, hombre, supongo que llevará un procedimiento de adaptación y no será cuestión de un día, pero lo importante es eso, que esté en funcionamiento y que todo ruede perfectamente cuanto antes, porque de lo contrario, pues se van a producir colas, se van a producir un caos pues similar a lo que pasó en Barajas este verano, ¿no? Que también era un problema con el tema de la tramitación de los pasaportes, ¿no? Lo que estaba generando las colas. Claro, porque la tramitación de pasaportes aquí hasta hoy y hasta el próximo domingo lo vienen haciendo con carácter manual a través de los efectivos policiales, entiendo. Efectivamente, hay las típicas ventanillas en las que el agente pues gestiona la entrada del turista, ¿no? Ahora ya es una máquina que simplemente colocando el pasaporte en una especie de escáner y sonriendo a la cámara, como quien dice, pues ya te reconoce y te permite la entrada. Ajá. Y viene esto quizás también a aliviar esa saturación que hemos visto, lo nombraba usted también en Barajas, pero lo hemos vivido también en el aeropuerto Tenerife Sur con esas largas colas de gente que después de hacer un viaje larguísimo ha tenido que incluso estar varias horas más para poder ser atendido. Claro, exacto. En Tenerife todavía no funcionaban estas máquinas y el problema era precisamente que no se pueden poner tantos agentes como máquinas van a haber ahora, ¿no? Y entonces el trámite siempre es, cuando se juntan varios vuelos, pues es un trámite bastante engorroso para el turista recién llegado, ¿no? Lo que pasó en Barajas fue realmente que el sistema informático que habían colocado para manejar estas máquinas no era el óptimo y provocaba problemas y las máquinas se quedaban sin funcionar, sin personal en las ventanillas para suplir a las máquinas, con lo cual las colas eran tremendas. Y digo yo, esto viene a sustituir el carácter personal que dan los efectivos policiales. Lo digo por si puede surgir algún problema informático, señor Stani. Yo supongo que este sistema estará supervisado en principio, ¿no? Estará supervisado para que si hay algún problema o si hay alguna duda pueda ser corroborada por alguna persona física, ¿no? O sea, por algo que realmente corrija las posibles deficiencias de este sistema. No lo conozco en tanta profundidad como para saber realmente cuál es el sistema de supervisión, pero obviamente, no lo sé, a mí se me hace difícil fiarme simplemente de lo que diga la máquina, ¿no? Supongo que habrá algún sistema de supervisión. Claro, lo digo también para aquel turista que no maneja bien las nuevas tecnologías, porque esto le podría suponer un quebradero de cabeza. Lo digo también por personas mayores, señor Stani. En otros destinos yo lo que he visto es que hay una especie de personas, unos señores que ayudan a las personas que no son capaces de llevarse bien con el nuevo sistema, ¿no? Y les indican lo que tienen que hacer. O sea que probablemente algún tipo de personal de ayuda haya que instalar, porque precisamente nuestro turismo en invierno es turismo silver, que normalmente está menos acostumbrado a la tecnología. Decimos que son máquinas que se van a poner en todos los aeropuertos europeos porque es una norma de la Unión Europea, ¿verdad? Pues yo creo que sí, además es algo que se tiene que extender ya no solo por normativa, sino por sentido común, es mucho más rápido, es más práctico y ya pues, hay bastantes destinos que los tienen implantados, ¿no? Que ya existe desde hace años. Si uno entra a Estados Unidos, pues este sistema ya está implantado y está funcionando, ¿no? Bueno, también le quería preguntar, y aprovechando el resto del tiempo que nos queda, señor Stani, sobre